Hola, soy María Fernanda Suárez Navas. Es un gusto estar con ustedes aquí en emisión estelar de TVC Noticias. Ahora, lo más destacado del día. En Ambato, un extranjero fue detenido tras un asalto a mano armada. Un grupo de ampones robó $2.000 a un ciudadano tras retirar el dinero de una agencia bancaria. La cámara de seguridad grabó el momento en el que dos antisociales se acercaron a la víctima. Van caminando por un costado de la calle hasta que lo interceptan. El ciudadano llevaba una bolsa con dinero que había sacado de una entidad bancaria. Se dirigía al parqueadero. Al parecer ya lo estaban siguiendo. Fue entonces que lo sorprendieron. Forcejearon con él y en cuestión de segundos le arrebataron el efectivo. Se resistió al robo y le dispararon. Por suerte se trató de un arma traumática. Escaparon del sitio. Y sustraerse la cantidad aproximadamente de $2.000. Luego de cometer el ilícito, los ciudadanos se dieron a la fuga en compañía de un tercero quien les estaba esperando con una motocicleta. Inmediatamente la policía del distrito Ambato Sur ejecutó operativos en diferentes sectores de la ciudad, dejando como resultado la aprehensión de un sujeto de nacionalidad venezolana, de nombres Orlando B., de 26 años, implicado en el ilícito. Como indicios, un arma de fuego tipo pistola. En poder de este sujeto se encontró la cantidad aproximada de $400, que se supone es producto del robo y que fue este dinero repartido en ese momento donde estaban los tres sujetos. La policía está tras la búsqueda de los otros dos zampones. Se recomienda a la ciudadanía hacer transferencias o solicitar el traslado de valores para evitar que los pillos hagan de las suyas. Informó Marilyn Jaramillo. A petición de la Fiscalía, juez dictó prisión preventiva para la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo. ¿Quién más deberá cumplir prisión? Sobre este caso tendremos un informe desde la Corte Nacional de Justicia. Padres de familia de una escuela ubicada en el sector del Ichimbí, en Quito, alertaron sobre la presencia de una maleta sospechosa. Sin embargo, expertos en explosivos del GIR descartaron que se trate de un artefacto explosivo. La atención se centró en las calles Valparaíso y Luis Odiero, centro norte de Quito. Padres de familia de una escuela cercana alertaron de la presencia en la calzada de una maleta abandonada. Inmediatamente adoptaron los protocolos del caso. El área fue cercada para evitar el paso de personas hasta la llegada de expertos en explosivos del GIR. Estamos investigando, pero hasta el momento no tenemos ninguna relación del abandono de esta bolsa con los estudiantes, con la unidad educativa. Tampoco se ha dado a conocer que existe algún tipo de amenaza o que se vayan a sufrir algún tipo de atentado. Tras la verificación confirmaron que la bolsa no tenía ningún artefacto explosivo. Encontraron en la maleta un revólver artesanal viejo, cartuchos de diferente calibre, 2 frascos de pólvora, plomo para hacer balas repotenciadas, entre otros artículos. Fueron inmediatamente en cadena de custodia trasladados hasta criminalística para verificar la procedencia de la misma y ver si no tiene relación con algún acto delictivo en algún sector de la ciudad o del país. Desde la vigencia del estado de excepción, las amenazas con explosivos se han incrementado. Al encontrarse con un objeto sospechoso, tenga en cuenta estas recomendaciones: no tocar, no mover, no abrir y llamar al EQ 911. Posiblemente la persona que lo dejó buscó el lugar propicio para dejarlo. Estamos nosotros investigando con las unidades especiales de levantamiento de información a través de las cámaras del sector. Recuerde que también es fundamental mantener la calma. En Quito informó Iván Casamen. El cadáver de un joven que tenía menos de 24 horas de desaparecido fue encontrado envuelto en sábanas en una zanja de una vía de tercer orden en la ciudad de Manta. La víctima habría sido asesinada y escondida entre la maleza.
Envuelto en sábanas y escondido dentro de una zanja entre la maleza de una vía de tercer orden, así dejaron el cadáver de un joven de 19 años de edad. La víctima tenía una cuerda atada al cuello. Estaba, como les digo, envuelto en una sábana. Sí, estaba envuelto en una sábana el cadáver. Estaba en una zanja más o menos a unos 2 metros de profundidad de la vía. El hecho ocurrió detrás del sector de Civivienda en una zona desolada de la vía que conduce al sector de las canteras en Manta, provincia de Manabí. Ahí lo encontraron. Claro, ahí estaba. Ahí estaba. Sí, sé que fue a las 7 de la noche. Agentes de criminalística y ENASEC llegaron al lugar donde identificaron al fallecido como Elkin Bravo, quien habría sido secuestrado la noche de este lunes en el sector de Cuba. Al momento las unidades especializadas han tomado el respectivo procedimiento, están realizando las primeras diligencias de levantamiento de información en flagrancia, en coordinación con Fiscalía. Su cadáver fue trasladado al Centro Forense de Manta mientras la policía investiga el móvil de su crimen. ¿Hay indicios balísticos? No, lo que primeramente se ha realizado la explotación de sitio, no se encuentra indicios similares al traspaso de proyectiles balísticos. Asimismo, se está realizando un barrido de celas, levantamiento de celas en caso de que sea posible. En el distrito Manta, que incluye los cantones de Montecristi y Jaramijó, 31 personas han perdido la vida de forma violenta. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. En el sur de Quito fueron capturados 3 sujetos que estarían relacionados a una serie de asaltos y robos. En el sector de San José de Monjas, una pareja de estudiantes fue víctima de los delincuentes que circulaban en un carro de color pluma. La policía hace 2 semanas indicó que estaba tras la pista de los ocupantes del carro tipo rodeo, que habría participado en varios robos y asaltos. El último evento fue reportado en el sector de San José de Monjas. Una pareja de estudiantes que llegaba a casa fue víctima de los delincuentes. 3 tipos se bajaron del carro en mención y sometieron a la chica, que corrió pidiendo ayuda. Estos tipos cruelmente ya le roban y le persiguen a la señorita. Y la niña vive a la vuelta. Entonces, en el momento que le botan al piso, dice que le patean, tiene fracturado el brazo. El carro plomo era buscado intensamente. Horas atrás fue encontrado por agentes motorizados parqueado en el sector de Chillogallo. El conductor intentó encenderlo y huir, pero fue muy tarde. Pero no andaba solo, en otro auto estaban 2 personas que serían parte de la presunta banda delictiva. De aquí lo que viene es la identificación de todas las personas que han sido víctimas de estos delincuentes. Los agentes policiales lograron la captura de 3 sospechosos: Brian S., de 27 años, quien cuenta con 3 detenciones por robo y tenencia de droga; Jonathan G., de 28, con una detención por robo; y Miguel M., de 40. Los sectores donde operaban: la Ruta Viva, Simón Bolívar, Chillogallo y Guamaní. Las labores de investigación pertinentes para encontrar toda la organización, pero este es el primer eslabón que nosotros vamos a utilizar precisamente para llegar a todas las personas que estén involucradas en este tipo de hechos. El vehículo, que fue registrado en varios eventos delictivos, estaba reportado como robado, al igual que el otro auto en el que circulaban. Los sospechosos serían presuntos integrantes de una banda delictiva dedicada al robo a personas, vehículos y accesorios. Estamos trabajando ya con las unidades investigativas. Se dice hay terrenos baldíos en los cuales están utilizados para guardar este tipo de vehículos. La promesa se cumplió. El extenso brazo policial les puso un alto a sus hazañas delictivas. En Quito informó Iván Casamen. Más adelante, recorridos cortos sin interferencia y llegar hasta donde no existe el servicio son los ejes principales del plan de rutas y frecuencias para Quito. ¿Cómo avanza esta nueva planificación para la capital? Les contamos en breve. Un agente civil de tránsito fue asesinado a tiros mientras se encontraba de servicio en Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. Intentaron salvarle la vida trasladándolo en una patrulla hasta el hospital del IES, pero todo fue en vano. Ahí solo confirmaron su deceso ante la desesperación de sus familiares y compañeros que no podían creer lo sucedido. El agente civil de tránsito Joel Moreira patrullaba en motocicleta por la avenida Universitaria en Babahoyo, provincia de Los Ríos,
cuando fue alcanzado por sicarios que le propinaron varios disparos. Malherido, logró llegar hasta un local comercial para refugiarse hasta que sus compañeros lo trasladaron. El hecho violento ocurrió a las 14 horas de este martes a la altura de una institución educativa, causando temor entre las personas que circulaban a esa hora por el sector. Sobre la muerte violenta del agente, sus compañeros guardaron silencio mientras la Policía Nacional tampoco dio declaraciones a la prensa sobre este nuevo asesinato, informó Martín Soto. Delincuentes fuertemente armados asaltaron a clientes de 2 picanterías ubicadas al suroeste de la ciudad de Guayaquil. La Policía Nacional informó que existe una persona detenida para las investigaciones. El robo duró 50 segundos. Lo protagonizaron 4 delincuentes armados y asaltaron a un aproximado de 7 personas. También se llevaron el dinero de las ventas del día de uno de los locales. Se les llevaron las pertenencias, principalmente celulares, dinero, billeteras. Actuaron de manera violenta, amenazaron apuntándoles con armas de fuego. Preocupadísimos, amigos, porque esto fue una sorpresa. Siempre esto ha sido una zona tranquila, nunca ha pasado nada. Sucedió en la 27 y la E, suburbio de Guayaquil. Las imágenes muestran que los asaltantes se movilizaban en motocicletas, en las que lograron escapar. Como anda viralizado un video, hoy día las ventas están bajas, los clientes están como asustados. Nosotros presumimos que los delincuentes no son del sector, han venido buscando la oportunidad de cometer un hecho delictivo e inmediatamente fugaron del lugar. La policía del sector realizó un operativo de búsqueda y dio con uno de los supuestos implicados. Se logró la captura de un ciudadano con un arma de fuego y lo cual estamos verificando con personal especializado a ver si es que tenía relación con el hecho antes descrito. Por ahora, investigan el paradero del resto de la banda delictiva dedicada al asalto y robo de personas. Informó Jorge Salazar. A petición de la Fiscalía, juez dictó prisión preventiva para la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo. ¿Quién más deberá cumplir prisión? Sobre este caso tendremos un informe desde la Corte Nacional de Justicia más adelante. Del 26 de febrero al 3 de marzo, la policía decomisó 18 kilos de droga entre marihuana y cocaína en varios puntos del distrito metropolitano de Quito. En el sur de la ciudad, horas atrás, agentes motorizados en un operativo de control encontraron cerca de 14 kilos de alucinógeno. La actitud sospechosa de los ocupantes de este vehículo puso en alerta a los agentes motorizados que patrullaban por el sector de la Argelia, sur de Quito. Al parar la marcha del automotor encontraron en el interior varias envolturas que contenían una sustancia verdosa y un polvo blanquecino. De acuerdo a la georreferenciación, focalizándose en estos lugares de mayor conflicto donde tenemos también robo a personas, robo a lo que es accesorio de autopartes. En la prueba química dieron positivo para marihuana y cocaína, pero la sorpresa que en la cajuela llevaban una máquina soldadora y en el interior encaletaron paquetes de droga. El peso total de la sustancia, 14 kilos, que estaban destinados para el consumo local. Además, el operativo dejó 2 personas detenidas. Los hoy aprendidos indicaban que habían recibido este tipo de sustancias en el sector de Guayabamba. Ellos venían acá al sector de La Mena a entregar este tipo de sustancias. Mientras la Jefatura Antinarcóticos de la Zona 9, del 26 de febrero al 3 de marzo, ha realizado 9 operativos logrando el decomiso de 18 kilos de alucinógeno con 14 detenidos, 7 ecuatorianos e igual número de extranjeros entre hombres y mujeres. De los 14 ciudadanos, 13 están ya instruidos. Estiman que sacaron del mercado 98,000 dosis y un perjuicio a los microtraficantes de más de $87,000. Los operativos se realizaron en Pifo, Tumbaco, Calderón, La Libertad, La Mariscal y agencias de correos. Además, como otras evidencias, también tenemos un arma de fuego, municiones, 14 celulares, los cuales serán analizados respectivamente. La droga de mayor consumo local es la marihuana, decomisaron 12 kilos y 6 de cocaína. Grupos delictivos o llamados terroristas también se encuentran
aún tratando de operar diferentes sectores de la capital. En Quito informó Iván Casamen. La Policía Nacional, acantonada en la provincia del Oro, logró la incautación de 100 kilos de clorhidrato de cocaína en el puerto marítimo. Asimismo, el decomiso de 21.000 municiones de alto calibre. A diversos lugares de Europa. El cargamento de drogas estaba camuflado en un contenedor ubicado en las instalaciones del puerto marítimo en la parroquia Puerto Bolívar. Fue en la zona refrigerante donde se localizó los 100 paquetes de forma rectangular. El cual, al ser sometidos a la prueba preliminar de campo, dio positivo para clorhidrato de cocaína. La droga debía ser embarcada en uno de los barcos mercantes y su destino final era Alemania y como puerto de transbordo la ciudad de Bélgica. Cabe indicar que el perjuicio económico para esta estructura delictiva es de $8 millones. Al momento existe una persona aprehendida, la misma que está siendo investigada para dar con los responsables de dicho ilícito. En otro operativo ejecutado en el cantón Huaquillas por parte de la Policía Nacional se logró el decomiso de una gran cantidad de munición que era transportada en una furgoneta, la cual habían dejado abandonada. Se pudo tener conocimiento que estarían transportando es un número de 21.772 municiones calibres 5.56, que son para arma larga, posiblemente para fusil. Los agentes investigan para quienes estaba dirigido este cargamento, aunque existen dos hipótesis, una que podrían ser para los grupos irregulares de Colombia y la otra para las organizaciones terroristas que operan en el Ecuador. Informó Richard Ceballos. Una persona de sexo masculino fue asesinada por sicarios quienes irrumpieron en un galpón y le dispararon en momento que se hallaba en el interior de un vehículo. Sucedió en el cantón El Guabo, en la provincia del Oro. Al interior de este galpón fue disparado Noé Miguel Álvarez Arriaga, de 46 años, quien pretendía salir en su vehículo y fue el momento que aprovecharon sus verdugos para arrebatarle la vida. Supuestamente ese cuando estaba saliendo y al abrir la puerta, así estaba la puerta abierta y él se mete el carro para salir y llegó la moto y le bajaron y metieron los tiros, los disparos. El hecho violento ocurrió en el cantón El Guabo. Al lugar llegaron curiosos y familiares quienes lamentaban lo ocurrido a su ser querido. Según testigos, el crimen se registró cerca de las 6 de la mañana y las detonaciones se escucharon en repetidas ocasiones. Más o menos, entre eso de las 5:40 más o menos escucharon unos disparos. Pero todos pensaban que eran como unos, saben detonar cohetes y la sorpresa. Amanecieron con la noticia que había matado a un pan. Sorpresa causó a los habitantes ya que estos hechos nunca se habían suscitado en el sector. Se conoció que el lugar donde fue victimado era el lugar de trabajo del ahora fallecido. El cuerpo del occiso presentaba heridas de arma de fuego a la altura de la cabeza y torso. En el sitio, el personal de criminalística halló 5 vainas percutidas del calibre 9 milímetros. Se investiga si el hecho estaría relacionado con las llamadas vacunas. Informó Richard Ceballos. El pleno de la Asamblea Nacional de este martes se vio interrumpido por la alerta de un suicidio en las instalaciones del Palacio Legislativo. Las autoridades informaron que un exfuncionario de esta institución decidió quitarse la vida en la terraza del edificio. Enseguida les contamos los detalles de lo ocurrido. Las polémicas, discursos y comparecencias que se llevaban a cabo en la Asamblea Nacional fueron interrumpidas por una tragedia. Un hombre de aproximadamente 50 años se quitó la vida en la terraza del Palacio Legislativo. Aproximadamente a las 10 de la mañana, la persona encargada de generar los mantenimientos del edificio comunicó a administración que había encontrado una persona de sexo masculina suspendido en una viga de la terraza en el 7º piso de la Asamblea Nacional. Y se trataría de una persona que era empleado ocasional de la Asamblea. De manera extraoficial se conoció que la víctima respondía a los nombres de Rubén Pérez, quien trabajó hace poco en la Comisión de Participación Ciudadana. Ya las unidades de investigación están ya tomando el debido procedimiento y obviamente realizarán el debido informe.
Una vez notificado el incidente, los miembros de la escolta legislativa derivaron la emergencia a las autoridades pertinentes. Tuvimos acá la presencia de la fiscal de turno, presencia también de la DINASET, del Departamento de Medicina Legal, y en este momento se encuentra ya en un proceso de indagación. Para acceder al 7º piso de la Asamblea existen varios filtros de seguridad, mismos que fueron evadidos por Eloy Oxiso, quien utilizó sus credenciales para sortear los obstáculos hasta llegar a la terraza, donde lo encontraron sin vida. Informó Álvaro Terán. En el sector del Inca, recicladores a plena luz del día estarían fundiendo material robado para obtener cobre. Esto ha ocasionado malestar entre los moradores que se quejan de la contaminación que están generando la quema de cables y otros objetos. La fiebre del cobre crece en la capital de la República. Tal es el caso que en la avenida del Inca y Las Palmeras, recicladores a plena luz del día funden el cable y caucho para obtener el alambre que del mismo deriva. Sí saben quemar y es peligroso que quemen aquí en la basura. Al lado de la antena, que también será, ahí se queman a veces quemando, ¿sabes? Estar ahí. Aquello, además de generar en el colectivo una sensación de inseguridad, los moradores se quejan del humo contaminante que desprende la fundición. Sí, llega ese humo así contaminante. La verdad que no solamente es eso, porque sacan los jóvenes la basura y empiezan a quemar día, tarde, noche, y es muy molestoso eso. Yo creo que sí queman caucho, de todo mejor dicho. El alambre, dice. Sí, también le sacan, le sacuden para que caiga, digamos, el aluminio y eso poder vender, y lo que les sobra, y eso es lo que queman. Muy pocos son los que quieren hablar sobre la quema ilegal al costado de la torre que sostiene el tendido de alta tensión. Lo que más preocupa, dicen, es que nadie hace nada por sancionar o detener la actividad. Cosas que no les sirven queman, entonces... Y hay cosas que sí sirven, entonces venden más allacito. La fiebre del cobre y otros metales que se obtiene de las cosas que tiene la ciudad tiene sentido porque existe una demanda del material supuestamente reciclado. En este caso, solo al cruzar la calle se encuentran quienes pagan un precio por su entrega. Yo pediría que haya más presencia policial de los militares, porque prácticamente se dice que están en estado de excepción, pero no aparecen los militares, o sea, no hay vigilancia. El control de la autoridad es necesario, informó Javier Rosero. Concejales de Quito demandaron contar con protocolos de reacción ante eventos de inseguridad. Entidades de control municipal comparecieron ante el Consejo Metropolitano para informar sobre las acciones que llevan adelante. El 2024 para el país inició con una ola de violencias y atentados. En Quito, por primera vez se registró un coche bomba, amenazas de explosivos en puentes, instalaciones públicas y más. Un panorama que llevó a cuestionar a las autoridades locales cuán preparadas están las instituciones municipales de la capital para enfrentar este tipo de emergencias. El uso de artefactos explosivos. En total hemos tenido 147 falsas alertas y un total de 22 incidentes confirmados. Todos estos eventos que ha tenido que vivir la ciudad, obviamente el país, me parece que lo importante es ser preventivos y no reactivos. Que yo sí veo una necesidad inminente de tener un plan de emergencias, de evacuación, en estos casos, ya sea de un desastre natural o de conmoción social. Y es que evacuar el tránsito vehicular en estos momentos de conmoción social fue una de las primeras muestras de graves falencias de la Agencia Metropolitana de Tránsito para asistir a la ciudadanía. Ante ello, el director de la institución señala que no poder operar los semáforos por ser competencia de la EMOP empeoró la situación. Hemos logrado tener, luego de algún tiempo, que el cuerpo de la Agencia Metropolitana de Tránsito tenga la coordinación operativa de los semáforos. Es decir, antes de esta disposición, señor alcalde, nosotros deberíamos tener un proceso de autorización para la modificación o aplicación de una ola de verde o prender o poner un semáforo intermitente. Hoy, desde la semana pasada, nosotros ya como Agencia Metropolitana de Tránsito contamos con esta facultad. Si bien la seguridad es una competencia del gobierno central y el Cabildo Capitalino, con recursos de la tasa de seguridad que pagan los quiteños, ha dotado de patrullas, motocicletas y hasta rehabilitación de unidades de policía comunitaria, los ediles tienen algunos cuestionamientos.
Pero es terrible, alcalde, que estas unidades estén abandonadas hoy por hoy. Y este sí es un llamado de atención como autoridad, como ciudadano, a la Policía Nacional. En este marco, el alcalde Pavel Muñoz detalló que si bien se siguen registrando diversos delitos en la ciudad, el trabajo interinstitucional va dejando frutos. Según el reporte de la Policía Nacional, existe una reducción considerable. 58% menos de homicidios hacia la semana anterior, ¿no? En la comparación del mismo periodo del año anterior. Es decir, esto es una buena noticia, 58% menos de homicidios y 20% menos de incidentes de delincuencia común. En Quito informó Adriana Rojas. Quito cuenta con una tercera excombrera autorizada por el municipio. Las autoridades instan a usar este espacio para disminuir el impacto ambiental que generan los residuos. La ampliación de esta información más adelante. Madres de familia de niños que necesitan un trasplante de hígado realizaron un plantón en la Plaza Grande, en el centro de Quito. Solicitaron ayuda para que sus hijos puedan ser derivados al exterior, ya que este tipo de procedimientos no se efectúan en el país. Su lucha es por salvar la vida de sus hijos, quienes necesitan con urgencia un trasplante de hígado. Este es el caso de Camila. Con apenas 10 meses de edad padece cirrosis hepática, pero en el país no existen especialistas y la alternativa es que operen a la pequeña en el exterior. Yo voy a luchar por la vida de mi bebé, que le puedan hacer su trasplante, que no esperen al último que ya los niños estén mal para llevarlos y hacer algo para que los niños tengan su hígado nuevo. La operación en el exterior para el trasplante puede costar más de $60.000. Por eso esta madre de familia pide celeridad al IES para que tramite la documentación y que su hija pueda ser derivada a un hospital de otro país lo más pronto. Yo solo quiero saber en qué estado está el proceso. Y el IES le deriva al Bacortiz. O sea, de aquí solo el Bacortiz es el hospital que tiene que hacer la derivación. Se trata de una carrera contra el tiempo. Hay otros niños que están más graves hospitalizados, como es el hijo de Rosa Guanotuña. Ella va a ser la donante, pero hay algo que falta de resolver. Colaboren agilitando todo el trámite. Hace poco también murió un niño esperando el trasplante y a veces uno se pone a pensar, ¿será que el próximo será mi hijo? Cada mes gastan $200 en medicamentos, que en algo ayudan a los pequeños a estar estables, pero los recursos económicos son escasos y estas madres de familia solicitan una audiencia con el presidente Daniel Noboa. Quieren ser escuchadas. Que nos ayuden, que nos colaboren, que nos pongan prioridad a los niños que están así. Es la tercera vez que visitan la Plaza Grande, centro de Quito, en búsqueda de respuestas del gobierno y del Ministerio de Salud. Informó Priscila Cadena. Este año podría estar lista el 70% de la organización de rutas y frecuencias que complementan al Metro de Quito. Esto según el plan operativo que elabora la Secretaría de Movilidad del municipio. Ante ello, el Consejo demanda que todos los barrios cuenten con el servicio de transporte público y un sistema integrado de recaudación. Recorridos cortos, sin interferencia y llegar hasta donde no existe el servicio son los ejes principales sobre los cuales se teje el plan de rutas y frecuencias del transporte público en Quito, cuyos avances fueron presentados por el secretario de Movilidad Alex Pérez ante el Consejo Metropolitano. La gente para pasarse de este a oeste tiene que ser 2, 3 transbordos tranquilamente y eso hay que corregir. Entonces se crearán esas nuevas rutas, se modificarán las rutas existentes de tal forma que aumentemos la cobertura a las zonas periféricas, zonas complicadas donde no está entrando el transporte público, aumentaremos la cobertura ya y las conectaremos con los principales corredores longitudinales del Distrito Metropolitano de Quito. La reorganización de rutas y frecuencias del transporte público en superficie para poder conectarse al Metro de Quito ha sido uno de los mayores dolores de cabeza en anteriores administraciones. La municipalidad actual ha anunciado que este año al menos el 70% del transporte se modernizará. Aquí tengo que desactivar la bomba que es todo el sistema de movilidad. Ustedes saben, unos corredores bajo una figura contractual, otros corredores bajo otra figura contractual, unas rutas y frecuencias que fueron impugnadas, una procuraduría del municipio que le pone un recurso legal a una secretaría del municipio para que no avancen rutas y frecuencias. Entonces es realmente un galimatías, es
es un lío. Y por eso también desactivar esa bomba, ¿no es cierto?, toma un tiempo. Este año, como le he dicho, señor alcalde, será el 70%, la modernización del 70% del sistema de transporte público, no solo municipal, sino todo el transporte, 70% dentro del distrito metropolitano de Quito. Poco a poco ustedes van a ir viendo cómo se harán ciertas modificaciones en ciertas mínimas en las paradas del trole, ecovía. En este marco, el mayor cuestionamiento de los concejales es el sistema integrado de recaudo, que eliminará las carreras y peleas de buses para ganar pasajeros. La integración del pasaje de 60 centavos, utilización de transporte en superficie y utilización del transporte en metro, en el transporte metropolitano, y también ya estará implementado en el transporte privado que hace el servicio público de transporte, ¿o no? ¿Y cuándo estará aquello? Según Pérez, en los próximos días se lanzará la licitación para adquirir el sistema integrado de recaudo. Se lanza esta semana, tenemos el apoyo del PNUD como una asesoría técnica para poder primero diseñarlo y luego lanzar a concurso. Se lanza esta semana, se adjudica en primera, segunda semana de abril, están por definir eso, y con eso nosotros empezamos a personalizar este sistema, ¿no es cierto?, a ingresar cómo funcionaría, cómo se conectan los diferentes sistemas de transporte, y mientras tanto trabajamos con el sistema convencional para que también ya se vaya conectando. Actualmente existen 66 operadoras con contrato de operación, con 3.095 unidades de transporte convencional y 202 unidades de transporte municipal, las cuales tienen 258 rutas, mismas que podrán aumentar en esta reorganización. En Quito informó Adriana Rojas. Varios ciudadanos arriesgan su vida al no utilizar de forma debida las salidas de los andenes del transporte público. Cuando se les increpa por su comportamiento, poca importancia le dan a su infracción. Bien dice el dicho, más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. A esto es lo que nos referimos. Sin pensar dos veces en los riesgos que se corre al utilizar de manera desordenada e irresponsable los accesos y salidas de andenes, las personas arriesgan su vida. Mi pana, si arriesga usted la vida al botarse por la parada, ¿está asustadito? Le puede pisar el carro. Pero no fue el único. Hola, mi Bessie, buenos días. Arriesga su vida usted botándose del trole así. ¿Por qué se bota? ¿Cómo? A los dos lados está la salida, vecino. Ahora dígale, pero dé un consejo para que no haga eso a la gente. Que no vuelvan a hacerlo. Ya, aunque ya no lo va a volver a hacer. Ya no. Ya, muy bien. Chao, Bessie. Chao. Luego de observar cómo las personas se arriesgan a sufrir un accidente, nosotros nos vamos a quedar aquí en la vía con el disco pare para advertirles y aconsejarles de que no pongan en peligro su vida. Daniel Salcedo habría ordenado a Mayra Salazar, exfuncionaria judicial, que viralice un video donde el grupo criminal Los Lobos se deslindaban de responsabilidad en el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Así lo revelaron las conversaciones del caso Purga por parte de la Fiscalía. Daniel Salcedo y Mayra Salazar tenían una amistad muy cercana, tanto así que hablaban de grupos criminales. Lo confirmó la fiscal general del Estado, Diana Salazar, durante la audiencia de formulación de cargos por el caso Purga. Es así que Salcedo le pidió a la exfuncionaria de la Corte del Guayas que suba este video. Daniel Salcedo le dice a Mayra Salazar el 10 de agosto de 2023. Para que se haga viral, usted tiene calientita la noticia, con eso usted corona. Súbala a las redes para que se repostee. Mayra Salazar responde, vea eso, ahora soy lobo. En este momento se lo subo. El objetivo era limpiar la imagen del grupo criminal. Allí se deslindaban de responsabilidades sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. Aclaramos y rechazamos el asesinato del candidato a la presidencia, el señor Fernando Villavicencio, y dejamos en claro que nosotros jamás hemos asesinado personas del gobierno o civiles. Ese video fue generado desde el usuario de Daniel Salcedo.
Más abajo del chat, Salazar escribe: así mismo es, ya lo paso a los grupos de prensa también, con tal que me den protección y se hagan amigos. La fiscal señaló que más allá de la amistad que pudo haber, este sería un elemento más para remitir a la investigación que se maneja sobre los autores intelectuales en torno al asesinato del candidato presidencial. También hablaban de inmuebles. Mayra Salazar ofreció una casa desde donde pudiesen operar y Daniel Salcedo mencionó que les iba a indicar a los lobos a ver si es que les interesaba. En el contexto de esta conversación, Salcedo también le contó a Mayra Salazar que Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte del Guayas, le había escrito y le había pedido hablar, a lo que ella le respondió que no le conteste más porque lo único que ella quería era sacarle plata. Salazar, quien tenía voz y voto en las decisiones judiciales, recibía honorarios de $2.500 que eran pagados por el ex asambleísta Pablo Muentes, también detenido en esta causa. Informó Marilyn Jaramillo. Efectivamente, dentro del caso Purga, el juez dictaminó prisión preventiva para la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, Fabiola Gallardo. Para ampliarnos la información, a esta hora hacemos contacto con nuestra compañera Marilyn Jaramillo, que se encuentra en la Corte Nacional de Justicia. Adelante, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, María Fernanda? En Estudios Centrales, amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, fueron más de 12 horas en las que se desarrolló esta diligencia de formulación de cargos en contra de 12 implicados por el caso Purga, que investiga un presunto delito de delincuencia organizada. Hace pocos minutos nada más finalizó esta audiencia, que se retomó a las 7 en punto de la noche. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, llegó fuertemente resguardada por personal de Policía Nacional, además de que utilizaba un chaleco antibalas. La diligencia estuvo presidida por el juez Javier de la Cadena, quien decidió hace instantes nada más. Él dictó prisión preventiva en contra de 9 personas. Entre ellos están el ex asambleísta Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo, y Johan Marfetán, juez de la Sala Penal de la Corte de Justicia del Guayas. Durante la audiencia, la defensa del ex asambleísta, por ejemplo, mencionó que él es una persona enferma, que sufre de ansiedad, que sufre también de depresión. Sin embargo, eso no fue impedimento para que el magistrado de la Corte Nacional de Justicia le dicte prisión preventiva. También pudimos observar que Fausto Alarcón Gómez, primo del ex asambleísta, durante la audiencia dijo sentirse mal, empezó a tocarse el pecho y solicitó agua para poder tomarse algunas pastillas. Fue sacado precisamente de la sala de la audiencia por personal de la Policía Nacional y atendido por un ciudadano del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Qué pasó con el resto de implicados? Por ejemplo, en el caso de Saúl Mero y Mónica A ellos se les dictó medidas sustitutivas, y en el caso del juez Reinaldo Ceballos, a él se le ordenó arresto domiciliario por tratarse de una persona de 65 años. También pudimos conocer durante esta audiencia que el magistrado Javier de la Cadena ordenó prohibición de enajenar bienes, muebles e inmuebles por un valor de $3.9 millones. Nosotros tenemos entendido que en este momento ya se están emitiendo las boletas necesarias para que las 9 personas a las que se les ha dictado prisión preventiva pues sean trasladadas a la cárcel 4 de Quito. El ambiente, el que ustedes pueden observar a esta hora, hay gran cantidad de personal policial y militar en las inmediaciones de la Corte Nacional de Justicia. Estamos esperando que ya en los próximos minutos desciendan los implicados para que sean trasladados a la unidad de flagrancia y posteriormente a la cárcel 4 de la ciudad capital. La información hasta el momento. Volvemos a Estudios Centrales. Buenas noches, María Fernanda y amigos televidentes. Gracias, Marilyn, por esa información de última hora. Y varias bancadas de la Asamblea Nacional señalaron que la actuación de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en el caso Purga, ha puesto en entredicho la viabilidad del juicio político que podría seguirse en su contra. ¿Quiénes la respaldan? ¿Qué sectores buscarán fiscalizarla? Enseguida les contamos. Las detenciones del caso Purga han conmocionado a la Asamblea Nacional, cuyas bancadas coinciden en la necesidad de esclarecer la vinculación de exlegisladores en actos de corrupción. La Asamblea tiene la obligación de determinar responsabilidades políticas y en esa medida las comisiones estamos, y además los propios asambleístas tenemos la facultad de hacer los actos de fiscalización necesarios. El correísmo solicitó al Partido Social Cristiano dilucidar los vínculos de Pablo Muentes con su organización. Además, aseguró que el operativo Purga puede considerarse como una revancha política por parte de la Fiscalía
con quienes impulsaron el juicio político contra Fausto Murillo. Yo pregunto, y le pregunto al abogado Nebot, ¿será que ahora piensa lo mismo en relación a la fiscal general del Estado? ¿Será que piensa lo mismo luego de qué? ¿O coincidencia, luego de que se destituye a Fausto Murillo, se desarticula a esta red de corrupción que ha sido liderada por un ex asambleísta social cristiano? El Partido Social Cristiano anunció que no puede responder por Pablo Muentes y que la organización política respetará el proceso investigativo. Nosotros lo hemos dicho, nadie puede estar por encima de la ley, y en el caso de las acusaciones a un ex legislador. Vicente Tallano, jefe de esta bancada, informó que los hallazgos del caso Purga no cambiarán su posición respecto al juicio político contra la fiscal. Nosotros no vamos a votar por la censura y destitución de la señora fiscal Salazar. Construye, por su parte, respaldará la gestión de Diana Salazar y exigirá a la Asamblea tomar posición ante la vinculación de exfuncionarios en tramas delictivas. El jueves, en un cambio de orden del día, es una resolución de apoyo, además, no solamente a la fiscal, es decir, a la entidad del Estado, que es la Fiscalía General del Estado, que no solamente es la fiscal, la doctora Salazar, sino todo el equipo. Informó Álvaro Terán. Existe malestar en la Federación Nacional de Abogados del Ecuador por la supuesta vinculación de funcionarios judiciales en el caso Purga. Profesionales del derecho demandan una depuración total en la función judicial. A más de uno quizás le cayó como un balde de agua fría el enterarse que, como parte del operativo Purga a cargo de la Fiscalía General del Estado, en su mayoría los detenidos son funcionarios o exfuncionarios de la función judicial. Ya, ahora descansa en paz el Consejo de la Judicatura con todos sus titulares, y hoy tenemos un Consejo de la Judicatura con suplentes. Pero es evidente que la corrupción no estaba solo en el Consejo de la Judicatura. Nosotros dijimos varias veces que la corrupción en el sistema de justicia es piso-techo. Es decir, hay desde arriba hacia abajo en diversos niveles, y obviamente esto le hace mucho daño a la función judicial, al sistema de justicia, porque en cambio la gente honrada, los jueces, funcionarios honrados, están en una encrucijada. A las críticas de Ciro Guzmán de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador se suma el penalista Roberto Calderón. Luego de ver el horror del caso Metástasis, vemos ahora sus secuelas. Y en este caso, pues, que la Fiscalía lo ha denominado caso Purga, vemos también involucrados personas que deberían, pues, luchar por la justicia, como son jueces, así como un ex legislador. Este es un caso en el que considero Fiscalía, de llegar a comprobarse la culpabilidad de los funcionarios judiciales, debería pedir una pena alta, en vista que no puede ser posible que la justicia se encuentre en manos de personas inescrupulosas. Trabajo de la fiscal Diana Salazar, que se espera poco tiempo de los frutos deseados. ¿Será fácil recuperar la confianza del ciudadano común? Bueno, no creo que sea muy fácil. Dependerá de las medidas que se vayan adoptando en el camino, de los pasos que se tomen que generen confianza en la opinión pública, y para que tanto el sistema de justicia como otras instituciones en un proceso recuperen paulatinamente un nivel al menos de credibilidad que hoy no lo tienen. Aparte de esta purga al sistema judicial, las universidades tienen también su labor en lo que es formar profesionales con ética, profesionales que tengan mística y que cuando lleguen a estos cargos de operadores de justicia, pues lo hagan de una forma digna. A ver qué nueva sorpresa tenemos mañana, informó Héctor Romero. 21 organizaciones entre políticas y sociales buscan ser calificadas por el Consejo Nacional Electoral para la campaña del referéndum y la consulta popular. De los movimientos, solo Pachacutic se inscribió para promocionar el no en las 11 preguntas. 9 corresponden a organizaciones políticas y 12 a sociales que alistan cartuchos para participar en la campaña electoral del referéndum y consulta popular. Ahora están a la espera que el Consejo Nacional Electoral, CNE, les dé la venia definitiva. De acuerdo al calendario electoral que está establecido desde el día 5 de marzo, desde el día de hoy hasta el 7 de marzo, el Pleno del Consejo Nacional Electoral conocerá los informes que corresponden para calificar a las organizaciones que han sido, que han entregado los documentos. Luego se contarán 2 días para presentar recursos electorales si alguien no está de acuerdo con la resolución. De eso dependerá cómo se distribuirá el monto económico
por concepto de promoción electoral. Para la opción sí, 204.814,37. Para la opción no, 204.814,37. En total el fondo es 409.628,74. Para tener una idea, en el caso de las organizaciones políticas, solo Pachacuti va por el no en todas las 11 preguntas. Construye, creo, pueblo, igualdad y democracia. Democracia sí, y avanza. Todo sí. En medio de todo esto, el consejero José Cabrera mostró su malestar por la falta de desembolsos económicos desde el Ministerio de Economía. Está poniéndose en riesgo porque sin dinero no podemos hacer ningún contrato de bien o servicio. Recordemos que el 21 de abril tenemos ya el proceso electoral y no hemos podido contratar ni siquiera el personal. Peor hacer que los concursos a través del CERCOP, firmar convenios con Fuerzas Armadas, con Policía Nacional, con el Instituto Geográfico Militar. Iniciativa del régimen a la cual aparentemente se le está dejando sin dinero, informó Héctor Romero. Quito cuenta con una tercera escombrera autorizada por el municipio en el sector de Oyacoto, en la avenida Panamericana Norte. Las autoridades instan a usar este espacio para disminuir el impacto ambiental que generan estos residuos. Quito cuenta con una nueva escombrera autorizada por el municipio y la empresa pública metropolitana de gestión integral de residuos sólidos. La misma está localizada en el sector de Oyacoto, en la avenida Panamericana Norte. La autoridad municipal informó que por cada metro cúbico que se deposite en el lugar se deberá cancelar 57 centavos masiva. Esta escombrera se suma a las ya existentes en el sector del Troje en la avenida Simón Bolívar y a la ubicada en el sector de Tanlagua en la parroquia San Antonio de Pichincha. En el lugar se pueden depositar residuos sólidos o escombros derivados de obras civiles y se insta a la población a colocar estos residuos en los sitios autorizados para este fin. Con esto se evitará multas establecidas en el Código Municipal que sanciona el mal uso del espacio público asociado a estos elementos con una multa equivalente al 50% de un salario básico unificado, es decir, $230. De igual manera, se pide a la ciudadanía denunciar la existencia de depósitos ilegales de escombros, ya que vulneran la salud pública y generan un impacto ambiental. Informó Edwin Benalcázar. Durante las últimas 2 décadas, América Latina ha perdido más de 30 millones de hectáreas de bosques primarios. Es un hecho preocupante, pues la región alberga alrededor del 50% de la biodiversidad mundial. A continuación, un reporte sobre la situación. Los bosques mantienen vivo al planeta, son los pulmones de la Tierra, pero también son una fuente de recreación y de inspiración. Diversos estudios demuestran que el contacto con la naturaleza favorece a la salud mental. Ellos nos dan vida, pero nosotros los destruimos. Según Global Forest Watch, en las últimas 2 décadas, América Latina perdió 39 millones de hectáreas de bosque primario. Esto es más grave considerando que esta región alberga el 50% de la diversidad mundial. En el 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo como el Día Internacional de los Bosques. Busca rendir homenaje a todos los tipos de bosque y hacer conciencia sobre los problemas que enfrentan. La deforestación y los incendios forestales amenazan los bosques y también a las especies de flora y fauna que viven en ellos. Pero no todo está perdido. En las cercanías del enigmático volcán Arenal en Costa Rica surgió un ejemplo de recuperación de los bosques. La reserva Oasis pasó de ser un paisaje totalmente deforestado a este lugar completamente verde. La restauración benefició a 350 especies de árboles y 33 especies de mamíferos, muchos en peligro de extinción. Para la naturaleza es un banco vivo de semillas. Para cientos de especies de árboles, palmas, plantas, para los humanos es un ejemplo real de lo que se puede conseguir al proteger los recursos de aire, agua, suelo y un lugar para la investigación.
Aves, insectos y serpientes han regresado y hasta la temperatura bajó en este lugar por un aumento en la sombra. Lamentablemente, la naturaleza y nuestros bosques enfrentan un panorama difícil. El cambio climático es otra de las grandes amenazas. El cambio climático es otra de las amenazas grandes que están sufriendo los bosques, especialmente asociado a cambios en los patrones de distribución de lluvias, los umbrales de temperatura. Todas estas cosas causan desequilibrios en las poblaciones de especies, la mortalidad de algunos árboles en pie, pérdida de polinizadores o dispersadores. Sembrar más árboles, evitar cortarlos, respetar los márgenes de los ríos, evitar las quemas y hacer un turismo responsable son acciones que podemos implementar de forma sencilla para proteger a los pulmones del planeta. Antes de finalizar, retomamos la información en el caso denominado Purga. La fiscal general Diana Salazar formuló cargos en un operativo que resultó en 43 allanamientos en Guayaquil y San Borondón. El ex asambleísta Pablo Muentes y la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, enfrentan prisión preventiva, mientras otros tienen medidas alternativas de arresto domiciliario. La investigación revela vínculos entre corrupción judicial y delincuencia organizada, afectando la confianza en el sistema judicial. Decisiones judiciales beneficiaron económicamente a los implicados y se relacionaron con personas vinculadas al narcotráfico. Se ordenó prohibición de enajenar bienes y retención de cuentas. La instrucción fiscal inicia por 90 días. Gracias por la compañía, el cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía, amigos televidentes. Nos reencontramos mañana. Un abrazo grande.